Bienvenidas a un programa más de salud y bienestar integral. Tenemos nuevamente a Abby Calderón con nosotros. Gracias por tenerme otra vez. No, un gusto, Abby. Y ahora vamos a presentarla como nutrióloga clínica, porque ya nos había compartido otra experiencia del Crohn, pero ahorita quiero presentar su parte profesional, que también es muy virtuosa y bueno, nos va a aportar mucho como comunidad. A ver, Abby, eres nutrióloga clínica, pero pocas veces se escucha yo con una especialidad precisamente en salud gástrica, gastrointestinal y sobre todo intestinal, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, llega a esto, como lo vimos antes, a mí me diagnosticaron una enfermedad autoinmune gastrointestinal cuando tenía 2 años. Y a través de mi vida estuve pasando por varias diferentes dietas, diferentes doctores, y básicamente cuando encontré yo que la comida sí hacía una diferencia en mi vida, decidí un poquito cambiar mi enfoque de diseño gráfico a estudiar nutrición y enfocarme en esta parte gastrointestinal. Uno, obviamente por la experiencia personal que tengo, y 2, porque me di cuenta que era un área en donde hacía falta esta parte nutricional, especialmente en México. Y como muy analítica, ¿no? Porque ¿cuántas veces, como platicábamos con tu mamá, te dicen quítate el gluten, quítate lácteos, quítate quita, ¿no? Y no todos los pacientes con Crohn necesitan quitar gluten, o ¿cómo funciona la nutrición especializada en área intestinal? Bueno, cada cuerpo funciona increíblemente diferente. Lo del gluten, por ejemplo, que mencionabas, era, por ejemplo, tenía yo muchas experiencias en donde me pasaba que o perdía yo mucho peso porque pues estaba activa mi enfermedad, y yo llegaba con una nutrióloga y era de, bueno, necesitamos poner 4,000 calorías en un día, y de desayunar cómete 4 hotcakes. Y en mi cabeza era de, pero es que apenas si entra medio. Claro. O sea, apenas si llego yo a esas, si quieres hasta 1,500, y me estoy exagerando, calorías. O sea, ¿cómo quería que metiera 4,000? O sea, era imposible. Y esta parte también de entender, por ejemplo, también del gluten. O sea, te decían, quítate el gluten, quita el azúcar, quita los lácteos. Y hay veces que cuando yo estaba en actividad, cuando mi enfermedad estaba en actividad, lo único que me entraba era un pan tostado, gluten, con aceite de oliva. Sí, claro, y no podías con nada más. Y era lo único que entraba sin que tuviera yo que ir al baño corriendo a vomitar. Entonces es esta parte de por qué tienen que ver una enfermedad y no pueden ver a la persona. Claro, como meterla en un cajón y decir todos los pacientes tienen que hacer esto, ¿no? Exacto. Ahora, pareciera paradójico que una nutrióloga o cualquier nutriólogo, si la comida entra por la boca y se tiene que absorber en el intestino, que todo mundo conociera de la salud intestinal, cosa que no es. Es toda una especialidad, y además en el caso de enfermedades autoinmunes no solamente tiene que ver con la absorción, también tiene que ver con el metabolismo de grasas, muscular, glucosa, tantas cosas que están de la mano, porque muchas veces en una enfermedad autoinmune hay un desgaste excesivo de la masa muscular, simplemente por la inflamación que hay, ¿no? Claro. ¿Cómo ahí, por ejemplo, puedes suplir con algún tipo de licuado, suplementos? ¿Cómo haces si el paciente no puede comer lo que tú decías ahorita? Otra vez, depende mucho del paciente, depende de los síntomas que está pasando, depende de cuáles son los nutrientes que su cuerpo no está absorbiendo, o los nutrientes que está necesitando de más. Muchas veces lo que estás buscando es en pocas cantidades, que el valor calórico y el valor nutricional sea mucho más elevado.
Entonces para no estás saturar viendo menos el estómago y el... estás tú viendo más en calidad que en cantidad. Okay. La cantidad no importa tanto como la calidad de la comida que estás comiendo. Y hay, me imagino, muchas estrategias, inclusive hasta lo que serían alimentaciones parenterales o con tal de no dejar que el cuerpo se deteriore porque entonces funciona peor, ¿no? Y es muy... A ver, no es muy difícil llegar a una nutrición parenteral o una nutrición enteral, que no es lo mismo. Y en muchos casos sí se ha visto, por ejemplo, en niños, una nutrición enteral que es... para los que no saben lo que es una nutrición enteral, se hace a través de tubo. Si es a largo plazo, normalmente conectan en la parte del abdomen un tubo en donde se conecta directo al estómago o directo al intestino, depende lo que tiene esta persona. Y el alimento va directo sin tener que pasar por el resto del tracto gástrico. De nutrición. Y esto evita muchas veces esta parte de inflamación o esta parte que el cuerpo trabaje más. Cuando de plano el sistema gastrointestinal no está funcionando, pueden meter también lo que es la comida parenteral, que es nutrición por vena. Intentan que la nutrición parenteral no sea a largo plazo porque no quieren que llegue a una infección que se pueda, porque pues, obviamente lo estás metiendo literalmente por catéter en vena, entonces es mucho más delicado. Y ahí, por ejemplo, muchas veces te encuentras gente o pacientes que te dicen, es que de ninguna manera me van a poner a mí la sonda, ¿no? Sin darnos cuenta que el deterioro gradual, que a veces no es tan perceptible hasta que ya una paciente o un paciente está muy grave, sin tomar en cuenta, o a veces es falta de explicación de los clínicos, explicarles que es mejor tener un catéter que esté mandando el alimento directo al intestino que dejar que el cuerpo se deteriore a veces a momentos insalvables, ¿no? Porque el Crohn te puede matar. Sí. O sea, y te puede matar por desnutrición, o sea, por falta de nutrientes que tu cuerpo necesita y también porque pues estás perdiendo peso a unas velocidades impresionantes. Claro. Yo creo que también es un tema muy delicado en el que tienes también que saber cómo comunicárselo al paciente, porque tienes que considerar el estado de ánimo y la salud mental. O sea, el momento adecuado, ¿no? Y a lo mejor tener apoyo también emocional. O sea, y decir, bueno, ok, o sea, esto no te va a perjudicar en tu vida diaria, o sea, es algo que puedes esconder. Claro, no es una bolsita que tienes que estar limpiando todo el tiempo. Exacto, ¿no? que también existe. Pero también decir, o sea, a lo mejor incluso no hablar con el paciente solo, sino hablar con un equipo que esta persona tiene o con su equipo de apoyo, porque tienes también que entender que hay una parte de trauma. Claro. O sea, de sentir que de negación, que si tienes esa sonda, entonces ya no sirves. Y no es cierto. Claro. Y ahí, o sea, tú como nutrióloga clínica, cuando me hablabas en el episodio pasado del tema del vago, cuando estás nutriendo en una vía enteral, ¿también tienes alguna interacción con la parte vagal? Sí, porque normalmente, la parte vagal se comunica el intestino delgado con el cerebro. La sonda va o al estómago o al intestino delgado. Cualquiera de las dos tienen conexión. Va a tener una conexión en algún punto con el nervio vago. Entonces, definitivamente como nutrióloga, lo que recomiendas a todos los pacientes con alguna enfermedad degenerativa, autoinmune o no, pero degenerativa, crónica, es estar bien nutridos, bien dormidos, bien hidratados. Y la verdad también tener mucho apoyo psicológico. Ok, o sea, tener buenas redes de interconexión. ¿Ejercicio? Súper importante. Okay. Aunque sea 20 minutos al día. Sí, son como pilares importantes, ¿no? Bueno, no nada más ayudan a la inflamación, porque el ejercicio sí ayuda a la inflamación. Estás creando endorfinas que al mismo tiempo también ayudan al estrés. Claro. Y el estrés es sabido que puede detonar. Puede ser un gran detonante, sí. Un caso, en mi caso podría ser de Crohn, o en otros casos puede ser también de artritis o de cualquier enfermedad autoinmune, ¿no? El estrés es un detonante muy grave, muy grande. Por eso yo creo que hoy en día tenemos tantas enfermedades en incremento de autoinmunes,
precisamente por el estrés crónico que estamos viviendo, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a vivir con niveles estrés. muy altos de estrés. Y esta parte del ejercicio es increíble cómo te puede ayudar también a manejar ese estrés. O sea, esta generación de endorfinas. Ok, ya vi. Y además de todo esto que ya dije que haces, también estás haciendo toda una especialidad en nutrición holística, en nutrición como natural y en toda la parte de lo que las plantas nos pueden ayudar sin hacernos daño, ¿no? Y me platicabas que estás haciendo todo un concepto innovador con calidades muy bonitas, unas texturas de calidad muy buena, me imagino que son orgánicos las ceras, porque al tocar la calidad de lo que me enseñaron, sí, es muy lindo. Y bueno, pues tiene una empresa que está formando que se llama Sewa. ¿Qué significa? Significa flor en maya. Ok, ¿y por qué le pusiste flor en maya? Bueno, la verdad es que quería también una conexión con México. Ok, me entonces, encanta. esa parte maya, cuando estaba buscando un nombre, y es una compañía que lo que está haciendo es cremas, pomadas y tinturas basadas en plantas, plantas, flores, resinas y pues, flor. Me pareció como muy, muy adecuado. Me gustó mucho el nombre también. No, y me encanta que quieras hacer esta interconexión multicultural, porque por un lado somos mexicanos, somos judíos, vives en Estados Unidos, ¿no? Entonces toda esta parte de interacción multicultural y de respeto a todo lo que ha sido parte de tu vida se me hace muy lindo, ¿no? ¿Qué son, o sea, a qué le llaman las pomadas? ¿Son cremas con ceras de abeja? ¿Qué son, o sea, en qué categoría pones a las pomadas? Las pomadas son básicamente infusiones de aceite, o sea, infusiones de plantas en aceite, en donde extraes esta parte medicinal. O sea, ¿como aceites esenciales? Bueno, el aceite esencial se produce de otra manera diferente. Estos son aceites. Entonces, yo, por ejemplo, las mías las hago mucho con aceite de oliva, orgánico, para que extraigan esta medicina de las plantas y la solidifico usando cera de abeja. ¿Y las infusiones también tienes infusiones en gotas? Y tengo también tinturas en gotas, en donde es completamente diferente porque pues, estás extrayendo la medicina de las plantas, pero a base de alcohol, de glicerina y de agua. Depende qué es lo que estás intentando buscar o a quién se las quieres dar. Obviamente, si se las vas a dar a un niño, quieres que tenga mucho más glicerina que alcohol. Claro. ¿Y requiere un médico, tú como nutricionista lo puedes hacer? ¿Valoras a la persona, valoras al paciente? ¿Cómo determinas qué le vas a dar a cada persona? O sea, tengo las pomadas que son generales, tengo ahorita 2. Una que es como, por ejemplo, para golpes, raspones. Esa me encantó. Es la que tengo. Chichones, que se las he dado mucho a mamás. Es que para traerle a la niños, bolsa, claro, es lo que estaba para pensando. traerle la bolsa, o sea, de si se te, no sé, fuiste al salón y se te cayó el pellejito, ponte algo, o si te cortaste, o sea, mucho como para algo rápido que ayuda a desinfectar, que ayuda a cerrar la herida y que ayuda a curar. Y tengo otra que es muscular, que fue la primera que hice, la verdad. De hecho, toda la idea salió en base a esa pomada porque, bueno, mi papá tiene artritis reumatoide. Exacto. Y en una desesperación de mi parte por ayudar a mi papá, dije, bueno, si ya estoy estudiando estas plantas medicinales que tienen una gran potencia, pues y alguien que seguro se la va a poner es mi papá. Porque le ha ayudado mucho. Dije, pues a lo mejor si invento algo y creé esta pomada para su artritis, que realmente sí, o sea, puedes ver una diferencia en cuando está teniendo actividad inflamatoria, cuando se pone la pomada se reduce. También mucho la estamos usando en los gimnasios, yo entreno box, entonces, o sea, los coach y demás cuando tienen alguna pelea o se lastiman, también usan esta para como que relajar los músculos. Entonces, esas son muy generales. Tengo también gotitas para el estrés, que son generales, que le pueden servir a todo mundo. Pero pues obviamente también tienes cosas específicas y mezclas específicas, depende de lo que está pasando a la persona. Claro. Y eso lo puedes hacer personalizado. Sí. Okay. Entonces, bueno, pues van a poder conseguir los productos aquí en México.
¿Solo en Nueva York? ¿Vas a tener en los dos lados? En los dos lados, principalmente en México está pensado tipo dártelo a ti o ir a otros centros en donde se pueda conseguir. Claramente también me pueden mandar un mensaje y les mando, pero la idea es, aquí es mucho más venderla localizada. En Estados Unidos es mucho más en línea ahorita. Ok, porque sí, aquí apenas está entrando mucho en línea, ¿no? Pero, por ejemplo, las dos me parecen fantásticas para tenerlas en el botiquín de casa, sobre todo por lo inofensivo que son, ¿no? No se cruzan con otros medicamentos, son naturales y son muy genéricas de dolor o de golpes, ¿no? Y las dos están funcionando muy bien. Sí, de hecho, o sea, mucho la idea de cuando empecé a hacer esto es, o sea, especialmente alguien que ha pasado por tantas medicinas, todas las medicinas tienen un efecto secundario. ¿Y qué puedo hacer yo? A lo mejor no necesariamente para curar, pero mejorar. Pero para mejorar sin que pueda ocasionar este efecto secundario que tienen muchas de las medicinas. Entonces, todos son productos completamente naturales, hechos en casa, que no tienen ningún efecto secundario. No, y además, como dices, es mejorar la calidad del cuerpo que está recibiendo esta medicina constantemente. Sí. Muchas veces en el caso de artritis, pues hay Humira, hay metotrexato, muchas otras cosas que también tienen una cuota, y con esto estamos bajando precisamente los niveles de toxicidad. Algo muy importante, nunca dejar los tratamientos médicos, seguir con sus tratamientos médicos y tener todo esto que estamos aquí platicando como coadyuvantes, como cosas que nos pueden ayudar a mejorar la salud para que el cuerpo responda mejor ante la enfermedad con los tratamientos, ¿no? Exacto, o sea, esto no es un reemplazo a, correcto, sino es como una ayuda. Exacto. O sea, es como si fuera el bastoncito. Es pues. correcto, sí, claro, es sumarle. Y un cuerpo en buen estado reacciona mejor ante cualquier cosa, ante la enfermedad y ante los medicamentos, ¿no? Sí. Pues bueno, tenemos las redes sociales de Abby, también la pueden contactar directamente, las ponemos en pantalla, y muchísimas gracias, Abby, mucha suerte con este nuevo proyecto, y estoy segura que va a estar muy padre. Gracias, Celia.